En una enciclopedia médica se asegura que en la niñez el llanto es una respuesta emocional a una experiencia o situación de sufrimiento, cuando se siente dolor, temor, tristeza, frustración, confusión, ira o cuando no se pueden expresar los sentimientos. Llorar es un acto complejo que involucra esferas psicobiológicas, cognitivas y sociales de una persona. En la Biblia se habla del llanto por muchas razones. Incluso se nos asegura que hay tiempo en que hay que llorar y que hasta el mismo Señor lo hizo más de una vez. Llorar es algo que nos ha tocado y nos tocará muchas veces en la vida, pero hay llantos que son completamente evitables. Mirarlo en la experiencia de otro nos pueden ayudar a evadirlo cuando esa posibilidad está en nuestras manos. Hola, bienvenidos. Nuestra propuesta es que veamos nuestras circunstancias y desafíos presentes desde la luz eterna de la palabra de Dios. Soy su hermano Pedro y comparto un mensaje para ti. En el relato bíblico hay muchas experiencias de llanto, entre el primero y el último, es decir, el desgarrador lloro de Ismael en Génesis 21:16 y la esperanzadora promesa de Apocalipsis 21:4, hay muchas lágrimas de sufrimiento y dolor. Esta ha sido la vivencia de la humanidad y lo seguirá siendo. Todo parece indicar que de modo aterradoramente creciente. Pero hay un personaje bíblico del que dijimos en un video anterior que es uno de aquellos a los que más nos parecemos. Él fue expuesto al llanto amargo partiendo del exceso de confianza en sí mismo. Y con ello nos referimos al apóstol Pedro. Pedro es un personaje destacado en los evangelios, en Hechos, en la historia de la iglesia. Se destaca por su osadía, una personalidad fuerte, atrevida, y de allí también sus muchos errores. Pero mencionar a Pedro se conecta casi de modo automático con la negación del Señor. Esa dura experiencia tuvo algunos antecedentes, un proceso que está presente en los 4 relatos del Evangelio y nos deja una intensa lección que aprender. Después de la institución de la Cena del Señor, Jesús anunció una vez más su muerte, partiendo del cumplimiento de la Escritura en una profecía del libro de Zacarías en el Antiguo Testamento, y les dijo cómo ese cumplimiento sucedería y que todos ellos serían dispersados. El impulsivo apóstol asegura que aunque todos se escandalizaran, él nunca lo haría. Jesús había dicho de modo introductorio: todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche. El verbo escandalizar no es de uso común en nuestra lengua, es una transliteración al español, es decir, una palabra que representa el término que se usó en el griego. Su significado en nuestro idioma implica abandonar la fe, desconfiar, ser ocasión de caer, hacer que uno abandone la fe. Según Strong, se refería a la pieza de una trampa para cazar animales. Al tocarla, caerían en la trampa. En este contexto significa tropezar o caer. En otras versiones traduce como apartar, decepcionar, fallar, perturbar, perder la confianza. Sea cual fuere el significado, todas tienen la misma implicación. Lo que pasaría esa noche sería un desafío para la fe y la fidelidad de los discípulos. Aquí es donde Pedro muestra, quizás instintivamente, lo emotivo de su carácter del modo más intenso. Su impulsividad le lleva a ir en contra de lo que la Escritura asegura y de lo que Jesús explica de su cumplimiento cercano. Por encima de lo que la profecía había anunciado, por encima de lo que se le asegura y le advierte Jesús, Pedro manifiesta una excesiva confianza en sí mismo. Parece que siente amor por el Señor, pero a la vez se creía suficientemente fuerte como para afrontar lo que viniese. Se creía más fuerte de lo que Jesús mismo le creía. En el relato escrito por Juan, refiere que Pedro le atestigua a Jesús que esa noche le seguiría y que si fuera necesario pondría su vida por él. En otras palabras, que estaba dispuesto a morir. ¿Qué siguió esta conversación entre Jesús y Pedro? Pues lo que ha ocurrido muchas veces con muchos de nosotros. La palabra de Dios se cumplió. Lo que Jesús había asegurado sucedió. Y Pedro hizo el intento de cumplir también con lo que había dicho.
Solamente que cuando Jesús pidió a sus más cercanos seguidores que velaran con él en oración, los ronquidos de Pedro fueron parte del concierto. Actuó de modo inapropiado cuando cortó la oreja de un infeliz siervo del sumo sacerdote, como si Jesús quisiera defenderse o careciera de medios para hacerlo, o como una forma de ayudar a que Jesús evadiera la misión. Siguió luego por sentarse junto a los que habían apresado al maestro, a calentarse con ellos alrededor del fuego en el frío de aquella madrugada. Siguió con una triple negación, una de ellas frente a una criada, y luego siguió el amargo llanto del que habíamos hablado. Cuando Jesús fue apresado y llevado al patio de la casa de Anás, Pedro sigue a Jesús, pero no como había prometido, de lejos. En la recreación que hace de este texto el conocido escritor Max Lucado, dice: Pedro era sagaz, se mantuvo a distancia de Jesús. Me mantendré lo suficientemente cerca como para verlo, pero no tan cerca como para que me agarren. Esta es la clase de hombres que Dios quiere. Sí, Señor, uno que sepa mantener la distancia. Termina diciendo Max Lucado: grábese estas palabras, sígalo a distancia y negará al Maestro. Pero es muy fácil mirar a Pedro y que lleve todas nuestras críticas más mordaces y no ver en la vida de él nuestra propia vida, nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestra autosuficiencia. Pedro es denigrado muchas veces, como se denigra a Israel por su desobediencia, a David por su adulterio, a los apóstoles por su incredulidad e incomprensión de los planes de Dios. Pero no lo vemos como un espejo en el que se vea nuestra propia pequeñez y necesidad de la gracia de Dios para vivir. Quiero que mire en ese hombre al escogido de Jesús. Fue el escogido para hacer la apertura de la era de la gracia. Alguien a quien Jesús mismo restauró y vindicó en una conversación, en una madrugada como la de la negación y junto a unas brasas como aquella madrugada fatal. A quien Jesús mismo le reiteró el llamado del principio. La era del Evangelio se abrió a judíos y gentiles por los mismos labios que negaron a Jesús. En la historia de Pedro y en la historia nuestra, la confianza impropia es el primer paso hacia una caída. No hay caída sin causas previas. Pedro comenzó por la sincera y emotiva declaración, pero detrás de esas palabras se escondía su arrogancia, su exagerada confianza en sí mismo, el error de pretender que su misión era salvar a Jesús y no la de Jesús salvarle a él. Pero se sumó su cobardía, su carácter inestable y otras características que nos son comunes también a nosotros. Solo la gracia de Dios pudo sostener a un Pedro que entendió que no se trataba de sus fuerzas o capacidad, y lo puede hacer también con nosotros, hacernos tan dependientes de la gracia de Dios como lo fue el impulsivo Pedro. Mi oración a Dios es que estos minutos sean parte de lo que Dios está haciendo en tu corazón. Si ha sido de bien para usted, hágalo saber. Comparte este mensaje. Considere suscribirse si no lo ha hecho aún. Mi deseo es el de aquel mismo Pedro, pero ahora procesado ya en el Señor. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Gracia y paz en el Señor. Amén.